Saludos, camarada de produceaudio.net. Comenzamos hoy la serie mezclando al rey del pop. Vamos a mezclar el tema Billie Jean de Michael Jackson y vamos a convertir la multitracks en crudo en una mezcla consumible y además, digamos, un poquito más acorde a los tiempos que corren porque han pasado 40 años desde la publicación del original. Y lo vamos a hacer además con plugins gratuitos y con plugins nativos de nuestro DAWs para que todo lo que yo voy a hacer aquí tú puedas replicarlo a coste cero, es decir, con las herramientas que ya trae tu DAW o que puedes descargar de forma completamente gratuita y completamente legal de internet. Así es, camarada, vamos a convertir esto en esto. Y en primer lugar me gustaría agradecer tanto a mis alumnos de la quinta promoción del Instituto de Mezcla como a David Glenn de The Mix Academy, porque ellos fueron los que me hablaron por primera vez de esta multitracks. Ellos fueron quienes me la hicieron llegar y les agradezco mucho. De hecho, el propio David Glenn ha hecho una serie en su canal de YouTube acerca de la mezcla que él ha hecho de Billie Jean, aunque él está utilizando un montón de plugins de pago. Yo he querido ir un paso más allá y he querido hacer esta serie, como te decía antes, solo con plugins gratuitos y con plugins nativos para demostrar una vez más en este canal y en esta comunidad que, uno, si la materia prima funciona, lo demás debería ser un paseo de rosas y tanto la mezcla como el mastering no deberían ser un proceso muy complicado. Una vez más, si tenemos una buena canción y tenemos una buena grabación, el ingeniero de mezcla y de mastering no va a tener problemas para conseguir un buen sonido, mientras que si la materia prima no funciona, si la canción no funciona o si la grabación es tremendamente mala, pues es muy difícil salvar en la mezcla lo que no se ha hecho bien en la grabación. Así que en primer lugar vamos a demostrar que si la materia prima funciona, lo demás va a funcionar mucho y bien. En segundo lugar vamos a demostrar que en la mezcla, si el bruto es bueno, todo va a depender del ingeniero y de su metodología y de su capacidad de análisis, de detección de problemas y de resolución de esos problemas. Y nunca va a depender el éxito de cuántos plugins tenga ese ingeniero o cuán caros sean los plugins o los previos o el hardware que tiene ese ingeniero o cuántos chungo tips de 5 minutos y técnicas de mezcla milagrosa ha visto ese ingeniero en YouTube. Es decir, aquí todo depende de esto y de esto, nunca de lo que hay fuera. El éxito de nuestras mezclas depende de lo que llevamos dentro como ingenieros y también lo vamos a demostrar en esta serie de vídeos. Por último, vamos a demostrar con esta serie una vez más que con un setup más barato de lo que cuesta un smartphone de última generación podemos competir con cualquier ingeniero del mundo y en cualquier entorno del mundo, sea esto un CD, una radio, una plataforma de streaming. Es decir, una vez más, hoy más que nunca es posible y lo vamos a demostrar trabajando con un ordenador, un DAW, un interface, unos auriculares, es decir, un setup más barato de lo que cuesta tu teléfono móvil a día de hoy. Porque como decíamos antes, tu éxito va a depender exclusivamente de tu metodología y eso es justo lo que vamos a hacer aquí. Trabajar con una metodología basada en 1. Analizar los brutos que tenemos y la mezcla original que tenemos. 2. Intentar diseñar el sonido final que estamos buscando, que se va a parecer mucho en este caso a la mezcla original, aunque le vamos a añadir una serie de detalles que la original no tiene. 3. Detectar los problemas que nuestros brutos tienen para competir en el intervalo sonoro que queremos competir con nuestra mezcla. Y 4. Aplicar todas las soluciones que tenemos que aplicar para solucionar esos problemas con los plugins que ya trae nuestro DAW o con plugins a coste cero. De hecho, vas a ver que para cada sesión de trabajo yo voy a establecer unos objetivos, en primer lugar, objetivos teóricos que vamos a alcanzar con esto, y luego vamos a aplicar paso a paso la solución a todos los problemas que vamos a encontrar, siguiendo mi método de mezcla en 10 pasos, que es el método que yo utilizo para mezclar mi música y la de mis clientes, y que también enseño a mis alumnos de mezcla en 10 pasos y a mis alumnos del máster experto en mezcla de audio del Instituto de Mezcla. Es decir, vamos a seguir una metodología que, como te decía, está basada en esto y en esto. Y de hecho, antes de ponernos manos a la obra con este primer vídeo, que es probablemente uno de los más importantes de la serie, un pequeño disclaimer. Yo no poseo el copyright, lógicamente, ni los derechos de esta canción, de Billie Jean. Así que es probable que YouTube se ponga caprichoso conmigo en cuanto a temas de copyright. Y bueno, pues yo entiendo que yo estoy haciendo un fair use, que estamos haciendo un uso meramente docente, que yo no estoy vendiendo nada ni promocionando nada, simplemente estoy intentando ayudarte con tus mezclas, poniendo de ejemplo la multitracks de Michael Jackson, pero YouTube podría banear o retirar
escuchar cualquiera de los vídeos de esta serie, incluso la serie completa. Pero yo he hecho un backup para ti, para que puedas ver en primer lugar los 10 vídeos de la serie. En segundo lugar, puedas escuchar la mezcla en crudo de los multitracks que venían de fábrica. En tercer lugar, puedas escuchar mi mezcla final y compararlas. En cuarto lugar, puedas descargar la guía de plugins gratuitos que yo voy a utilizar en esta serie. Y además puedas, en quinto lugar, acceder a un montón de recursos complementarios de toda esta serie. Si quieres verlo todo, o si en algún momento YouTube termina por banear esto y quieres acceder a la serie de Mezclando al Rey del Pop, recuerda, lo puedes hacer en el enlace que está apareciendo en pantalla y que también tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/King. Está inspirado en el Rey del Pop. Así que, una vez que hemos hablado de todo esto y que hemos hecho esta breve introducción, nos vamos a meter con el primero de todos los pasos, que es el análisis, como te decía, de los brutos que tenemos, de los multitracks que vienen del estudio donde Michael Jackson grabó. Vamos a intentar establecer un objetivo sonoro para entender cómo queremos que suene nuestra mezcla 40 años después de haberse publicado la mezcla original, y vamos a hacer ya un pequeño análisis de todos los problemas que tenemos que solucionar antes de mezclar. Vamos a ver todos los problemas que tenemos de tempo, de pitch, de ruidos, todos los problemas técnicos de esas multitracks, e incluso qué podemos añadir con edición, qué multitracks o qué pistas o qué samples nos pueden ayudar a ti y a mí a conseguir el sonido que nos vamos a plantear. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por unirte a mí en esta aventura. Vamos a ponernos manos a la obra con Billie Jean. Vamos a comenzar por hablar de los créditos de Billie Jean, que fue publicada por Epic Records el 2 de enero de 1983. Fue el segundo single del álbum Thriller del año 82, hace 40 años ahora que se publicó esta canción. Está escrita y cantada por supuesto, Michael Jackson, producida por él mismo y por Quincy Jones, que cuenta la leyenda que el propio Quincy Jones no quería que esta canción formara parte del álbum Thriller, y fíjate al final lo que acabó siendo. Fue grabada y fue mezclada por Bruce Swedien, que además dicen que la mezcló casi 100 veces porque ni la compañía ni Quincy Jones estaban contentos con las mezclas que estaba entregando y tuvo que mezclarla una y otra vez hasta que consiguió la mezcla final que todos conocemos. El arrangement corrió a cargo de Jeremy Lubbock y de Jerry Hay, la batería la tocó en Dougie Chancellor, bajo de Louis Johnson, guitarra de David Williams, sintes de Bill Wolfer, Michael Bodiker, Greg Smith y Greg Phillinganes. De hecho, lo que vamos a hacer aquí es una mímesis. Yo no voy a hacer una mezcla libre de Billie Jean, sino que voy a intentar ceñirme a la mezcla original que llevamos 40 años escuchando, y lo primero que te voy a pedir es que si quieres disfrutar de esta serie al completo y si quieres entender cada una de las decisiones que yo voy a tomar a lo largo de la mezcla, pues te voy a pedir que pares un momento este vídeo, que vayas a YouTube, que busques Billie Jean, la original de Michael Jackson, y que hagas una escucha analítica y que hagas un análisis de la mezcla original y que incluso tomes nota de sus rasgos de identidad. Porque creo que es así como vas a entender el porqué de cada decisión, el porqué de utilizar cada plugin, el porqué de utilizar cada parámetro en cada plugin. Es decir, yo voy a intentar compartir contigo el porqué de cada una de las decisiones que tomo en esta mezcla. Por eso creo que lo interesante es que pares un momento el vídeo, te vayas a escuchar la original, hagas un análisis, tomes nota de los rasgos de identidad de esa canción y vuelvas aquí, que yo te voy a contar también el análisis que yo he hecho, y vamos a seguir adelante. Bueno, entiendo que ya has escuchado la canción, entiendo que has hecho un pequeño análisis. Yo he tomado nota de lo que creo que la original tiene, de los rasgos de identidad que hacen que sea un temazo, y en primer lugar me da la sensación de que tiene un arrangement realmente sencillo en el que predominan el bombo, la caja, la cabasa, el clap, todo lo que tiene que ver con el ritmo y las voces y por supuesto la línea de bajo. El bombo tiene un sonido súper clicky con un montón de medio agudo, es casi un bombo metalero, con la cabasa también y el clap en primerísimo plano y con un patrón que apoya la brutal línea de bajo a corcheas. Fíjate que el bombo y la caja van haciendo pum, pa, y la cabasa, el hat y demás van haciendo chiqui, chaca, chiqui, o sea, la, para acompañar el tum, 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 que es la espina dorsal de esta canción. De hecho, Michael Jackson era una bestia componiendo líneas de bajo, y si te fijas en sus canciones, las líneas de bajo son brutales. En todo caso, lo que sí he notado y lo que sí he percibido en la mezcla original es que el uso de la reverb es muy de la época, muy de los 80. Creo que hay muchísima reverb en la mezcla, y especialmente la reverb del comienzo del tema, si te das cuenta, lo baña todo. El bombo, la caja, el hat, todo tiene reverb. De hecho, parece que esa reverb no se ha filtrado, o al menos de una forma súper exhaustiva, con EQ, y se percibe especialmente brillante en las colas de las S y en los platos. Fíjate que cuando él pronuncia una S hay un
Hay una cola de reverb de la S que, bueno, que normalmente se mitiga poniendo una ecualización detrás, pero no parece que en la mezcla original haya un filtro de EQ muy agresivo en cuanto a lo que es la cola de la reverberación, y hay muchísimo muy rollo de la época, muy rollo de los 80. También en los 80 se empezó a utilizar digamos, la tecnología digital. Fue un momento en el que los estudios empezaron a tener DAWs, empezaron a tener acceso a ordenadores, empezaron a tener acceso a edición, a sampling y a un montón de cosas que hasta entonces pues era simplemente una utopía, un sueño. De hecho, en la original los sintes son colchones armónicos que van y vienen y que sustentan la melodía de la voz de Michael Jackson y ayudan a las transiciones. Fíjate que estábamos hablando de que es un arrangement muy sencillo donde hay intros, estrofas, puentes, estribillos, intros, estrofas, puentes, estribillos, y donde el patrón rítmico no cambia, simplemente entra un clap en los estribillos para potenciarlos y poco más. Es decir, y la línea de bajo no cambia en todo el tema, es decir, que el arrangement es relativamente sencillo y relativamente monótono. Por eso yo creo que los sintes son colchones que nos van a ayudar, por un lado, a soportar toda la melodía y a acompañarla con los acordes, pero por otro lado, también van a ser importantes a la hora de pasar de una parte de la canción a otra, y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho, ahora cuando escuchemos los multitracks en crudo, te vas a dar cuenta de que la canción ha sido editada, ha sido automatizada al detalle, y además creo que se ha acelerado el máster final. Creo que una vez que la mezcla estaba terminada, decidieron subirle un poquito el tempo, y por eso también se ha subido un poquito el pitch. Es decir, la mezcla original que hemos escuchado realmente está un poquito más aguda que las multitracks en crudo que se grabaron, y eso es probablemente porque, como te digo, cuando se terminó la mezcla y estaba lista, dijeron, se ha quedado un poco lenta, vamos a subirla un poco, y al acortarle el tiempo, cambió la afinación levemente. Los objetivos que me he marcado con esta mezcla es, por un lado, mantener los balances y las texturas de la mezcla original, la panorámica más o menos de la mezcla original, la intensidad de cada instrumento de la mezcla original, pero quiero una mezcla que tenga un poquito menos de reverb, porque ya no son los 80, yo ya no llevo hombreras, y menos brillo de reverb en general. Como te decía antes, yo creo que voy a intentar ecualizar mis reverberaciones para que no haya tanto como hay en la mezcla original. Y también quiero que tenga una sección rítmica un poquito más moderna, un poquito más compacta, un poquito más pegona que la original. Una vez más, la meta es mantener el espíritu de la original que tantas veces hemos escuchado, pero aportando un poquito más de solidez, un poquito más de empaque, porque, como te decía antes, han pasado 40 años de evolución tecnológica y de evolución musical. Y vamos a escuchar los multitracks en crudo que tenemos de Billie Jean, y vamos a intentar entender qué tenemos entre manos, porque, como te decía, lo que vamos a hacer es un análisis de lo que tenemos, una detección de los problemas que tenemos que solventar para conseguir la mezcla que queremos conseguir, y entonces sí empezaremos a procesar. Fíjate que aquí tenemos en azul todas las pistas de batería, de sección rítmica, en rojo los bajos, en verde las guitarras, y luego en amarillo todos los sintes, cuerdas y demás, y luego en morado y en rosa he puesto todas las voces. Fíjate que vamos a escuchar además que las multitracks tienen aquí una intro donde no hay nada, pues bueno, en 27 segundos. Y de hecho aquí hay algo que vamos a escuchar en un momento. Billie Jean, take one. Ese es el ingeniero de mezcla, bueno, pues diciéndole al grupo, hey, toma uno de Billie Jean. No me puedo creer que la grabaran en la primera toma. En todo caso, eso lo que nos está indicando es que probablemente esto ha sido grabado en vivo y que el batería, el bajista, el guitarrista y demás, o al menos la sección rítmica, han grabado en vivo. Y de hecho vamos a empezar escuchando la sección rítmica. Fíjate en la batería. Fíjate que tenemos un bombo, es un bombo único. Es un bombo que tiene sangrado de la caja y un poquito del hat. Es un bombo que es bastante clicky, aunque tiene cierto peso de grave, ¿verdad? Y fíjate la caja. Bueno, la caja tiene bombo, caja y hat. De hecho, si te fijas, tiene el bombo casi al mismo volumen que la propia caja. Eso podría ser un problema en la mezcla, sin duda. Luego tenemos aquí las claps que entran para apoyar, imagino, el puente, el estribillo. Una clap bastante agresiva en la zona de medio agudo y, bueno, bastante compacta, aunque fíjate que no está, digamos que no son golpes idénticos, parece que están respetando cierta dinámica, ¿no?
No sé realmente cómo los habrán creado, si los han creado golpeando un pad o si los han creado, pues digamos, capturando la pista de caja e intentando escupir un clap en cada golpe de caja manteniendo el velocity. Luego fíjate que tenemos un timbal 1 y un timbal 2 que voy a poner aquí. Y fíjate que en la pista de timbal realmente no hay pista de overhead de la batería, y en la pista de timbal no solo vienen los timbales, sino que también vienen los platos, fíjate. De hecho, estos timbales han sido grabados después de grabar la batería original, porque fíjate que realmente acompañan al beat original, mientras que él está tocando bombo, hat y caja, sucede esto. Es decir, es como si el batería tuviera 8 brazos, mira. Por otro lado, han añadido un timbal, un tercer timbal que parece un sample del timbal más agudo, ¿no? Para apoyar el timbal rack, ¿no? Ese apoya, se supone, a este. Pero no hay timbal base, no tienen un sample. Y fíjate que es simplemente una pista de sample 1. Y aquí, en esta pista, Billie Jean, take one. fíjate que también suena la voz del ingeniero de grabación y mezcla de Bruce Swedin. Y es raro, porque esto se supone que es un sample, pero es como si lo hubieran grabado en vivo. Es desde luego interesante. Luego, por otro lado, aquí hay una pista de hi-hat. Tiene un poquito de sangrado de caja, pero principalmente hi-hat. Luego tenemos la cabasa. Fíjate que es una cabasa, como decíamos antes, a corcheas, chichi, 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 para acompañar la brutal línea de bajo. Es justo para apoyar esa línea de bajo. Y de hecho esa cabasa tiene aquí como una repetición, para hacer como un redoble de cabasa. En todo caso, esa es la sección rítmica que tenemos. Como ves, bombo, caja, clap, los timbales que están mezclados con los platos en este caso, el sample de timbal, el hi-hat, la cabasa y poco más. Esta es la sección rítmica que tenemos. Luego tenemos dos bajos más un bajo aquí que tiene unos golpes, igual que pasa con la cabasa. Y fíjate, este es el bajo, se supone, tocado. Luego hay un bajo sintetizado. Y de hecho, aquí hay un tercer bajo que hace un pequeño arreglo, fíjate. Se supone que va combinado con este, ¿no? Esos son los bajos que tenemos para este tema, fíjate, con la batería. De hecho, fíjate que se nota que la batería, aunque va bastante bien, bastante clavadita, ha sido tocada por un ser humano. De hecho, si te fijas en este golpe con el grid, realmente se va separando un poco del grid. Es decir, que no está al pelo con, digamos, con el metrónomo. Y de hecho, si te fijas en la original, que la tengo aquí, la original sí va al pelo con el grid. Por eso te decía antes que esta pista ha sido, o sea, esta mezcla original o estas multitracks originales, cuando se mezcló esta canción, fueron editadas. Es obvio porque va mucho más clavada la batería. De hecho, si escuchas la original, fíjate la nuestra. Fíjate que va más lenta y que además va un poquito más suelta, y eso hay que tenerlo en cuenta también, especialmente porque estábamos hablando de que el objetivo es tener una sección rítmica bien compacta y bien pegona. Luego tenemos las guitarras. Estas son las pistas de guitarra. Brutales. De hecho, son unas guitarras súper, digamos, súper DI, ¿no? Súper claritas, súper poco distorsionadas, incluso con un poco de, digamos, de cuerpo de medio grave, que suenan un poquito peloteras, pero súper, súper bien tocas. Y bueno, yo creo que una parte también muy importante de la mezcla para darle un poquito de rollo más groovy, más funk. Luego tenemos aquí todo lo que son sintes, cuerdas y demás. Fíjate que tenemos aquí la primera. Luego aquí tenemos otra.
son los violines que entran por aquí. Luego aquí hay otra. Esas son cuerdas de un sinte. Fíjate que aquí hay unas ayudas, unas partes para los puentes, imagino. De hecho, esta probablemente también es la trompetilla, ¿no? Y luego aquí tenemos otra parte. Aquí otra. Qué fuerte, ese es el sinte de la segunda estrofa, ¿no? Y aquí hay otra parte diferente. Vale, esto es un ruido blanco, parece como un golpe de caja que complementa, imagino, a esto. Luego tenemos aquí otra pista con, parecen unos swells, unos crescendos, ¿no? Y la última pista que tenemos aquí parece un English horn. Qué fuerte. Fíjate qué cantidad de sintes, de cuerdas, de, digamos, de instrumentos virtuales, porque yo creo que todo esto se ha grabado con instrumentos virtuales. Y por último aquí tenemos las voces. Esta es la voz del gran Michael Jackson. Fíjate que hay sangrado de cascos aquí. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said don't mind, but what do you mean? I am the one. Fíjate que aquí también hay sangrado. Brutal. Qué fuerte poder escuchar a Michael Jackson en aislamiento con sus cascos el día que estaba grabando esto. Vamos, se me pone el pelo de punta, qué alucinante. Fíjate que aquí hay otra voz que solo suena en un momento de la mezcla. Es una voz con efecto. Don't think twice. Oh. Que imagino complementa la voz principal. Don't think twice. Oh. Luego tenemos aquí una pista que acompaña al sinte. Esto es una pista, fíjate. También una pista, además que es la voz de Michael Jackson haciendo, digamos, un acorde con dos notas y grabada en mono. Es decir, no sé si se grabó una pista y luego otra y se sumaron o si es que alguien grabó estos coros con él, pero fíjate que son dos notas. También se puede escuchar el sangrado de los cascos. Luego tenemos aquí una serie de, digamos, de pistas donde Michael Jackson va, digamos, contestándose a sí mismo y va cantando. Fíjate, en la pista 1 de Adlibs. Oh, baby. Oh, baby. Go dance on the floor in the round. Fíjate que ahí está escuchando la voz principal. Come dance on the floor in the round. Qué fuerte, me parece brutal este documento histórico. Aquí esta es la otra pista de Adlib. Don't think twice. Oh. Ah, fíjate que esta también está con efecto como esta. ¿Pero toda la pista tiene efecto? Ah, no, eso no. The Billie Jean is not my lover. The Billie Jean is Vale, aquí lo tenemos contestándose a la voz principal, ¿no? Billie Jean is not my lover. Y luego hay aquí una pista de coro. Estos son un coro en estéreo. Billie Jean is not my lover. The Billie Jean is not my lover. The Billie Jean is not my lover. The Billie Jean is not my lover. Don't call me Billie Jean. En fin, estas son las multitracks que tenemos de Billie Jean. Y bueno, yo me he apuntado aquí que la sección rítmica solo tiene un bombo, solo tiene una caja, que además tiene muchísimo sangrado. Luego hay una cabasa, un par de toms con el sample, los platos,
el hi-hat y un clap en los estribillos. Una sección rítmica realmente sencilla y, bueno, pues si yo quiero un empaque, digamos, un poquito más moderno, voy a tener que currármelo. Por otro lado, tenemos 2 líneas de bajo más una de arreglos puntuales. Está la línea, digamos, más grave, que parece más un bajo real, ¿no? Un bajo de ampli, y luego está el bajo de sinte. Y luego tenemos las 2 líneas de guitarra funk y luego tenemos más de una docena de sintes, de teclados y de cuerdas y una línea de voz más un arreglo con efectos más 4 líneas de arreglos y coros entre los ad-libs, entre los coros en estéreo, entre los boom. Es decir, que tenemos un set de multitrack con sección rítmica, bajo, guitarra, todo lo que tiene que ver con sintes, cuerdas y demás, y luego las voces. Y yo creo que voy a tener que hacer, antes de mezclar, un pequeño trabajo de edición. Voy a tener que pensar en, por un lado, como las pistas bailan un poquito de tempo porque están grabadas por seres humanos, y la mezcla original, como te decía, parece estar editada y subida de tempo y pitch. Cuando yo he comparado las multitracks con la mezcla original, me ha dado la sensación de que la mezcla va más rápido y por eso va un poquito más subida de pitch, y además la sección rítmica va un poquito más cuadrada de lo que van las multitracks en crudo. De hecho, yo he calculado el tempo de las multitracks a mano y son 115 BPM y voy a tener que cuadrar a mano las pistas para que respeten el beat, vayan un poquito más cuantizadas, pero suenen naturales. Es decir, yo no voy a cuantizar con un algoritmo, voy a cuantizar a mano, voy a editar a mano para ir moviendo todas las pistas del proyecto a medida que va sucediendo para ajustar un poquito el tempo y cuadrar un poquito, digamos, la cuantización, cuadrar un poquito la canción al grid sin que se note demasiado. Por otro lado, solo tenemos un bombo y una caja y probablemente voy a tener que sacar copias para redondearlos y darles empaque. Probablemente voy a tener que utilizar samples para poder complementar los sonidos originales que traen los multitracks si quiero tener esa sección rítmica un poquito más moderna y más compacta. De hecho, voy a desplazar el hi-hat unos milisegundos para que no haya mordente con la caja, porque si te fijas, si escuchas la caja y el hi-hat, ves que hay como un doble golpe de caja. De hecho, si yo me llevo el hi-hat aquí, este es el golpe de caja, se supone. Pero parece que hay como un pequeño retraso, es decir, o un pequeño adelanto del hi-hat. Si yo muevo esto, ¿ves? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Fíjate cómo era antes. Parece que hay un pequeño mordente, pero fíjate que al retrasar un poquito el hi-hat, parece que la caja y el hi-hat ya están pegando, digamos, en el mismo momento. Por otro lado, no hay overheads. Los tom están mezclados con los platos y probablemente voy a tener que separar lo que es tom de lo que es plato y añadir colas a los timbales para que no haya corte, y de hecho hay una pista de tom extra que parece un sample y yo voy a añadir otro porque, como te decía, hay un sample para el timbal más agudo, pero para el grave no hay, creo que voy a tener que añadir uno. Luego el bajo parece que va un poquito adelantado y podría sincronizarse para tener todo el low end posible. Por un lado podríamos retrasar un poco la pista de bajo para que vaya un poquito más hermanada con el bombo y la caja y no vaya, digamos, un pelín por delante. Va a funcionar mucho mejor si la retrasamos un poco. Y por otro lado vamos a intentar sincronizar el bajo más grave con el bajo sinte para tener, digamos, la relación de fase más perfecta posible y tener el grave, el low end más redondo posible de nuestra pista de bajo. Por último, tenemos mucho sangrado de auriculares en teclados, en voces, en un montón de pistas y tenemos que tener mucho cuidado a qué limpiamos, a qué vamos a eliminar y qué no, porque por ejemplo hemos escuchado que en las pistas de voz de Michael Jackson hay un montón de respiraciones, de palmas, de chasquidos de los dedos, hay un montón de cosas que a lo mejor no deberíamos cepillarnos, pero lo que es sangrado y suciedad de una pista que no está sonando y que la persona que la está interpretando está simplemente escuchando por los cascos y eso se ha colado por el micro, probablemente eso sí va a haber que limpiarlo en la edición. Así que fíjate que yo me he apuntado aquí todo el trabajo que voy a tener que hacer de edición antes de comenzar con la mezcla. Si quiero tener una materia prima y unas fuentes en crudo que me permitan conseguir el objetivo que tengo, que una vez más es ceñirme a la mezcla original, no me voy a ir por los cerros de Úbeda, pero eso sí, quiero trabajar con una sección rítmica un poco más redonda, un poquito más compacta, un poquito más moderna, quiero trabajar quizá con un poquito menos de reverb y tener una mezcla un poquito más seca y un poquito, digamos, más apretada que la mezcla original. Así que me voy a poner manos a la obra con todo el trabajo de edición para generar mis samples, editar todo lo que tengo que editar, mover, limpiar y hacer todo lo que me he apuntado aquí en esta plantilla, y en el próximo vídeo
vídeo te voy a enseñar ya las multitracks finales editadas, más todas las multitracks y samples que yo voy a añadir de mi propia cosecha para tener, digamos, los brutos que voy a mezclar. Y por supuesto ya vamos a comenzar la mezcla de Billie Jean propiamente dicha, pero fíjate que era muy importante en este vídeo hacer, por supuesto, un análisis de la original si queremos mantenernos cercanos a ella, y por otro lado un análisis de los multitracks en crudo para entender qué podemos resolver y qué podemos añadir y qué podemos limpiar y qué podemos mejorar antes de irnos a la propia mezcla. Así que yo lo dejo aquí. Recuerda que puedes ver la serie completa, que puedes descargar la guía de plugins gratuitos que voy a utilizar y que puedes acceder a todos los recursos relacionados con esta mezcla de Michael Jackson en el enlace que está apareciendo en pantalla. Produceaudio.net/King, ¿vale? Del rey del pop, de King of Pop, que es lo que estamos trabajando y mezclando hoy. Nos vemos allí en produceaudio.net/King, en las redes sociales o donde tú quieras. Hasta el próximo. Chao.